Hola, muy buenos días y bienvenidos una semana más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, lunes 24 de octubre, con el futuro del mini S&P 500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y empezamos el vídeo de hoy gracias al apoyo de DarwinX, al canal y a la escuela. Bien, antes de empezar, como siempre, recordaros que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Vamos a echar también un vistazo hoy al calendario económico, porque tenemos a los 15 minutos de la apertura, 3:45 hora española peninsular, la publicación de los PMIs, dato importante que puede mover mercado, y eso va a ocurrir, pues repito, 15 minutos después de la apertura americana. Bien, vámonos a los gráficos. Futuro del mini S&P 500. Echemos un vistazo al marco semanal, ya que estamos hoy a lunes. Recordamos un poquito toda la situación. Tenemos desde los mínimos de 2020 este impulso alcista, cuya corrección, pues ahí la tenemos. De momento se nos ha frenado ahí en el 50% de retroceso de todo este movimiento. También ahí le confluye esa media de 200 en este marco temporal semanal, zona de los 3.000, ahí poco lo ampliamos, 3.500, número redondo, ejerció de soporte, y ahí el precio pues tuvo ese giro, dejándonos esta semana pasada una vela envolvente alcista en este futuro, aunque sin superar la zona de los máximos de octubre. Ahora lo veremos en marcos menores. Vamos para allá, gráfico diario. Aquí lo vemos. Tenemos al precio justamente en la sesión de hoy tocando esos máximos de octubre, 3.815. Estamos testeando la banda superior de este rango en el que estamos metidos desde hace ya bastantes jornadas, y también coincide con ese 38,2% de corrección de toda la bajada desde los máximos del mes de agosto. Con lo cual, importante soporte. Fijaros, si el precio consiguiera superar la zona de los máximos de octubre, que coincide con los máximos del día de hoy hasta este momento, la probabilidad de una continuación de las subidas hasta la zona de los 3.900 es alta, puesto que no tenemos muchas resistencias en este tramo y tenemos en esa zona una zona importantísima de confluencia de resistencias. Hablamos de esa directriz bajista un poco más acelerada desde los máximos de agosto. Hablamos de los 3.900, que aparte de ser número redondo, fue nivel muy importante en el pasado, ya lo comentamos durante muchos vídeos. Esos mínimos de mayo que luego polarizaron la resistencia, luego volvió a ser soporte, luego volvió a ser soporte aquí en septiembre, y que cuando se perdió ya ejerció un poquito ese pequeño pullback de resistencia a mitad del mes pasado. Pues ahí tenemos también la media de 100, directriz bajista, nivel y el 50% de retroceso desde estos máximos de octubre. Con lo cual ahí tendríamos un escenario interesante de continuación de subidas que más a más rompería un rango en gráfico diario y rompería los máximos, ¿no?, de este mes de octubre. Bien, bajemos a marcos inferiores, gráfico de 4 horas. Fijaros que también ahí estamos luchando hoy con esta media de 200, lo tenemos ahí en esa zona. Fijaros como también, ya estuvimos hablando en el vídeo del viernes, se había formado este pequeñito canal, como una especie de configuración tipo bandera de este movimiento al alza desde los mínimos de la pasada semana, y que finalmente en la sesión del viernes se consiguió superar esa parte alta del canal, esa directriz bajista, y que un poquito en la sesión de hoy ha habido una corrección que se ha quedado en el apoyo, ¿no?, de ese último máximo dejado aquí, máximos del día 20, ha ejercido muy bien de soporte y dejándonos ahí los mínimos por ahora de la jornada de hoy y de la semana. Estamos viendo un poco la continuación de las subidas, con lo cual vamos a bajar al gráfico de 1 hora para acabar de detallar bien niveles y escenarios. Recordad que este pasado viernes hicimos un webinar trabajando un poco pues esta parte de creación de escenarios en este marco temporal de 1 hora, que es el gráfico mayor que utilizo para esta operativa más intradiaria. Con lo cual ahí en este activo, hoy en el S&P 500, vamos a hacer un poco el recordatorio de escenarios para la sesión de hoy. Evidentemente esto va de sesión a sesión, estamos enfocados en estos vídeos en la operativa de intradía de hoy. Bien, aquí tenemos el movimiento que os he comentado, ¿no?
ruptura en la sesión del viernes de estos últimos máximos, esa directriz bajista, rompiendo por la parte alta del canal, una corrección que de momento se nos ha quedado ahí cerquita del 50%, pero que realizando, ¿no?, un throwback muy técnico a esos máximos dejados aquí el día 20, últimos máximos, aquí en este marco temporal y también en el de 4 horas, y desde aquí el precio se ha dado la vuelta y con también la media de 20 ha ayudado, ¿no?, al giro y se está produciendo la continuación. Con lo cual, dentro de los escenarios que tenemos que plantearnos, más allá de lo ocurrido, ¿no?, en la ruptura del viernes, un escenario tendencial por romper también este último máximo decreciente, se ha producido el escenario probable de corrección, el throwback, esto ya está, ya ha pasado en la sesión asiática y europea, y se está produciendo ahora mismo el escenario tendencial, ¿no?, de continuación de la tendencia después de que el precio rompiera estos últimos máximos decrecientes. Esto lo tenemos ya ahí a medio camino. Y con lo cual tenemos que plantearnos a ver si el precio llega a alcanzar los máximos de la sesión de hoy, máximos de la semana, final de este último impulso alcista. Se nos abren dos escenarios. Uno, que los supere, con lo cual continuaríamos con estas estructuras alcistas de tendencia y que nos llevaría a la siguiente zona de resistencia tan importante que he comentado antes, ¿no? Esa confluencia de resistencias, 3.900. Si el precio aquí, al tratarse de esos máximos de la jornada de hoy y también esa zona de resistencia de los máximos de octubre, aquí el precio se girase, podríamos plantearnos operaciones a corto en base a estructuras de giro, en marcos inferiores. Si a más del giro se produjese otra vez un poco el movimiento de bajada, pensad que el movimiento probable de técnico de corrección, throwback, pullback, en este caso throwback, ya ha ocurrido, que es este de aquí, ¿vale? Por tanto, aquí los giros siempre los identificaremos como escenario probable, puesto que estamos bajo, ¿no?, un nivel en este caso de resistencia mayor, pero un movimiento aquí de bajada, con lo cual me refiero a una operativa, ¿no?, de cortos. En este movimiento estaríamos dentro de un rango en este marco temporal a corto plazo, con lo cual lo encajamos dentro de un escenario otro. No quiere decir que este tipo de escenarios no sean operables, simplemente que sepamos que estamos ante un rango en el gráfico de una hora y eso pues no le da la misma fuerza, ¿no?, o probabilidad que un escenario tendencial o probable, ¿no?, del tipo corrección. Bien, si el precio, en caso contrario, o sea, si llega a la zona de los máximos de la jornada, máximos de octubre, y los llega a superar, continuaríamos con estas estructuras alcistas, ruptura de resistencia, escenario tendencial, hasta probablemente la zona de los 3.900. Si el precio aquí se nos gira, ataca los mínimos del día, este último nivel, aquí cuidado, porque he marcado como primer movimiento, escenario operable, este de aquí, que lo he puesto con una P, por el siguiente motivo. Falta de ver un poco cómo se desarrolla todo esto, pero pensando en que podría ser probable una continuación de la corrección de este tramo, ¿vale?, hasta la parte, o sea, lo que sería la directriz bajista, que ahora podría ser soporte. Este canal actúa muy bien, es un canal muy ratificado con varios toques y podría ser soporte en caso de que el precio lo alcanzara, con lo cual he marcado como probable de continuación de corrección, ¿no? Ahí tendríamos esa confluencia con el 61,8% probablemente, o más o menos una zona de corrección, ¿no?, también todavía dentro de los límites. Ahora sí, si ya el precio vuelve a meterse por debajo de esta directriz, ya estamos en escenario otro, haciendo un poco la neutralización, ¿no?, de esta última estructura alcista y con posibilidad de llegada a los mínimos de la jornada del viernes, aunque cuidado con la media de 200 en este marco temporal, que también ahora mismo está situada en un nivel relevante, un punto aquí de donde se formó esa estructura de giro con apoyo de esos últimos mínimos que luego, una vez rotos, polarizaron a soporte y se produjo ese throwback al final de la sesión del viernes, con lo cual tendremos un nivel también a vigilar. Bueno, todo esto, si el precio perdiera los mínimos del día, que de momento no tiene ninguna pinta, va con fuerza a la zona a través de los máximos mensuales, con lo cual de momento los escenarios que se pueden producir, ¿no?, parece, pues serían más en esta zona de aquí, por encima de los mínimos de la jornada de hoy. Bien, vámonos al Nasdaq. Gráfico semanal, también echaremos un vistazo.
Ahí tenemos al precio en la corrección del 61,8% desde los mínimos de 2020. Ahí tenemos también un rango formado que ahora lo veremos mejor en marcos menores, pero también dejando la semana pasada pues una envolvente alcista justamente en ese nivel de retroceso, mínimos anuales, zona de los 10.500. Vámonos al gráfico diario, donde también aquí se aprecia una zona lateral, desde aquí los máximos de octubre, un pequeño rango formado entre los mínimos históricos, zona de los 10.500 aproximadamente, y la zona de los 11.800 más o menos. Ahí tenemos la banda superior de este rango. Fijaros que aquí le coincide también una zona súper relevante, en la zona de los 11.800 aproximadamente. Se trata de los máximos del mes, se trata del 38,2% de corrección desde los máximos de agosto y se trata de esa directriz bajista que tenemos aquí más acelerada con la unión de los máximos de agosto y de septiembre y media de 50, con lo cual eso le da pues mucha relevancia a esa zona. No he marcado aquí, lo voy a marcar ahora, la siguiente zona a considerar de resistencia en caso de que el precio superase los máximos mensuales. Ahí tendríamos en los 12.000 psicológicos la siguiente zona relevante, que coincide con estos últimos mínimos en diario, con el 50% de retroceso, por tanto, nivel a destacar. En el gráfico de 4 horas vemos ya más detallitos. Ahí vemos como esa directriz bajista desde los máximos del mes, que fueron aquí, se construyó, ¿no?, con esos máximos del día 18, que se ratificó con unos máximos dejados aquí, lo amplío bien, en la sesión del día 20, y que una vez rota esta directriz bajista, se ve perfectamente hoy la polarización a soporte, ese throwback a esos últimos máximos y a la directriz. Por tanto, ahí tenemos un nivel de soporte interesante. Por encima tenemos la media de 200 en este marco temporal, que también está ahí ejerciendo de resistencia en los 11.500 máximos del día. Y vamos ya al gráfico de 1 hora para ver más detalles de estos movimientos. Fijaros lo bien que se ha producido el throwback hoy en la sesión europea. Por tanto, aquí tenemos pues este último tramo alcista desde los mínimos del viernes, impulso que rompió no solamente el último máximo decreciente, sino esta directriz a la baja, corrección durante la sesión asiática y europea de hoy, hasta esa zona de la directriz que ha ejercido muy bien de soporte, ahí cerquita de los 11.250 mínimos del día, un soporte muy muy relevante, y desde aquí se está produciendo otra vez pues la continuación alcista, con lo cual estamos ahora mismo en estos momentos en un escenario de continuación de la tendencia de estas últimas estructuras. Aquí no haremos la creación de escenarios, porque lo haremos solamente en un activo cada día, pero bueno, vamos un poco en línea con lo comentado en el otro futuro. Atentos a esta zona de los 11.700, 11.800, en esa confluencia tan importante que hay de resistencias, porque en caso de que el precio superase los máximos del día, ahí que nos vamos. Y atentos también a los mínimos del día, que no solamente son mínimos del día, sino que es esa corrección de este último tramo alcista y esa directriz bajista que ha aguantado muy bien también como soporte. Ahí cerquita de la zona de los 11.260 tenemos el siguiente soporte. En caso de pérdida de esta zona, atentos a la zona de los 11.050, donde está la media de 200 y ese último nivel de acumulación, ese punto de desequilibrio, y luego ya los mínimos de la semana pasada. Bien, pues dejamos aquí la preparación de estos dos futuros para la sesión de hoy y nada más, que tengáis una buena jornada de trading y una feliz tarde y hasta mañana.